en Twitter, @ecomedios 1220. Mosquito. Muy buenas tardes, estamos acá como todos los miércoles junto al doctor Lautaro Nitro Fragnul. Me siente que lo pronuncié bien. Hola, buenas tardes, Lautaro. ¿Cómo estás, Jorge? Haciendo Entre Ustedes y Nosotros, un programa que hace muchos años venimos haciendo. Y hoy vamos a tocar temas de actualidad, como por ejemplo lo que está vinculado con todo lo que tiene que ver con esta disputa que hay entre Chubut y la Nación. Una disputa, muchísimas gracias, una disputa que se está dando con motivo de un tema de una deuda que tiene la provincia del Chubut juntamente respecto de la Nación, y la Nación le ha retenido los recursos que son coparticipables en compensación por una cuota que se debía de un viejo préstamo que se contrajo en el año 95, un fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que en la época de Menem se constituyó ese fondo como consecuencia de la privatización de los bancos y de otras entidades, en consecuencia para paliar el déficit que podía ocurrir en las provincias, se creó ese fondo fiduciario. Lo que ocurre es que pasó el tiempo, ese fondo fiduciario, como pasa con todas las cuestiones que son impositivas fiscales en la Argentina, ese fondo fiduciario siguió vivito y coleando. El último gobernador, que la verdad que fue una persona que yo creo que hasta le podría hacer una denuncia en el Colegio de Escribanos de Chubut, porque era el escribano Mario Arcioni. El escribano Mario Arcioni no solamente generó problemas muy serios desde el punto de vista fiscal a la provincia de Chubut, sino que fue un incompetente, inoperante, inútil total. Me consta porque tengo mucha gente, no solamente el gobernador y el vicegobernador, que son personas amigas, sino que tengo mucha gente que vive en esa provincia y que me lo ha comentado en reiteradas oportunidades de quién era Arcioni. No solo eso, fue una de las provincias que durante la gestión de Arcioni menos días de clase tuvo. Bueno, el gobernador de la provincia de Chubut, que viene realizando un ajuste y que tiene la misma legitimidad, y esto quiero aclararlo porque hasta el hartazgo se dice por ahí que los gobernadores tienen menos legitimidad porque Milei sacó el 56% de los votos, y esto hay que ponerlo en blanco y negro. Milei saca el 56% de los votos en la segunda vuelta, que en la segunda vuelta es, como sabemos todos, es una opción, no es una elección, es a todo o nada. Todos los gobernadores que fueron electos, los 22, incluido el jefe de gobierno, digo 22 porque hay dos provincias que que el año pasado, mejor dicho, no eligieron gobernador, que son Santiago del Estero y Corrientes. Pero las 22 provincias que se votó gobernador, que en ninguna de ellas, creo recordar, no tiene balotaje, de esas 22 provincias, en todas las provincias, excepto Mendoza, el gobernador sacó más votos que Milei en la primera vuelta. Ellos en la vuelta definitiva, repito, porque no hay balotaje. Muchos de ellos, si hubiera habido balotaje,
posiblemente, como el caso de Puyaro o el caso de Nacho Torres en Chubut, o el mismo caso de Cornejo, pese a que sacó menos votos que Milei, seguramente hubieran superado la cantidad de votos que sacó Milei. Y esto para que, porque si no parece que yo tengo más legitimidad que vos porque saqué menos votos, y caemos en lo que señalaba el kirchnerismo: como saqué más del 50% de los votos, hago lo que quiero. Entonces no es así. Dicho esto, yo creo que hizo el equilibrio fiscal Nacho Torres y Gustavo Mena en la provincia de Chubut. Dejaron en la calle, como corresponde, porque eran delincuentes, a 3.200 ñoquis. Esto nos ufana a Nacho Torres porque dice: gente que no trabajaba estaba mal, estaba robando un sueldo del Estado, pero es gente que de la noche a la mañana, por un Estado anterior súper complaciente que admitió eso, hizo que esa gente, el ser ñoqui, fuera un derecho adquirido. Esto es lamentablemente lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años. Hay gente que entiende que ser ñoqui es un derecho ya que no se puede modificar. Es triste, pero es así. Hay gente que lo tiene como los planes sociales, lo tiene internalizado eso. Son tres generaciones que el kirchnerismo les infectó el cerebro señalando que estas cuestiones eran como que tenían que venir como el maná del cielo. Entonces él hizo esto, sañó el Instituto Provincial, lo intervino el Instituto Provincial de Acción Social, se tuvo que enfrentar a una huelga de portuarios que le costó a la provincia la pérdida en materia de langostinos el día que hicieron la huelga, de 12 millones de dólares que se perdieron, que esos langostinos hubo que tirarlos al mar porque ya estaban en estado de putrefacción, porque los estibadores se habían hecho esa huelga. Se hicieron perder 12 millones de dólares. O sea que no se le puede acusar, y tampoco se le puede acusar de decir que está haciéndole el juego al kirchnerismo, cuando recordemos que la señora Cristina Elizabeth Fernández lo acusó de ser uno de los que financió a la banda de esos marginales llamados copitos, que tenían como propósito, según Cristina, nunca se demostró esto, asesinarla. Entonces yo creo que, me parece que, porque si no estamos transformando un país en blanco y negro. Dicho esto, yo entiendo que hay excelentes medidas que tomó este gobierno, y ahora le voy a decir que me acompañe en estos razonamientos que estamos haciendo a Lautaro. Dicho esto, hay excelentes medidas. Por ejemplo, ha eliminado cientos de desregulaciones que le entorpecían la vida al ciudadano. Ahora me pongo yo, porque las cosas no son blancas o negras. A mí me pasa en las redes sociales que cuando hablo bien del kirchnerismo, del mileísmo, saltan del otro lado y me dicen: te volviste mileísta, no estás más en el PRO. Y cuando hablo en contra o digo algo que no me gusta, con espíritu crítico, pensamiento crítico, pero constructivo, enseguida me dicen: te hiciste kirchnerista, te diste vuelta. Entonces, lamentablemente uno tiene que caminar por un desfiladero. Lo que voy a decir ahora es en beneficio, porque ha hecho cosas muy buenas este gobierno. Por ejemplo, la eliminación de regulaciones que le complicaban la vida a la gente. La IGJ canta espectacularmente bien. La ley de alquileres, que ha permitido que suba la oferta y baje, destinado a casa habitación, y estén bajando, no con la velocidad que uno quería imprimirle, pero están bajando los precios de las locaciones. Eso estaba en el DNU. Otra de las cosas que se hicieron, que a mi juicio son la eliminación del INADI, un foco, una usina del pensamiento kirchnerista. El tema de que eliminemos la pelotudez, y lo voy a decir con este término, de la letra E, de la letra arroba o de la letra X, el lenguaje inclusivo, que no se entiende un pito. De esto yo tengo un proyecto que presenté hace 2 años, y ahí me hubiera gustado que con la misma vehemencia que hoy algunos diputados están hablando, en aquel momento me hubieran acompañado. En aquel momento lo hice en soledad y tuve solamente algún acompañamiento por algún constitucionalista, como quien va a estar después, Alberto Garay, Osvaldo Pérez San Martino también, pero no mucho más, y Félix Lonigro, no mucho más que eso. Entonces, esto me parece que también está muy bien que el Instituto de Cinematografía vuelva a lo que fue en la época cuando se fundó, en la época de Manuel Antina, ya por los 80,
donde no tenía una estructura fantástica tremenda como la que tuvo después, que fue nido y reservorio de meter ñoquis kirchneristas, porque esto también hay que decirlo. El kirchnerismo inundó de ñoquis toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Entonces estas cosas que están bien, como por ejemplo que se elimine el tema de que los diputados, yo no lo hice nunca, pero sé que algunos los han hecho, muchos, cambiar los puntos por millas, y los puntos que son de los pasajes oficiales, pero que están nominados al diputado, perdón, no es diputado solamente, porque acá siempre agarramos con los diputados y son diputados, senadores, funcionarios nacionales de toda índole, porque siempre se pone la lupa en el Congreso. El Congreso tiene una lupa gigantesca, pero me gustaría que pusieran mucha lupa en otros organismos. Ahora se ha puesto en lo que pasó en el ANSES con el defalco de 20.000 millones de pesos de contratación directa de seguros, un disparate. Bueno, me parece que todas esas medidas que está tomando Javier Milei son excelentes, pero eso no impide que se esté siempre en el fleje, como digo yo, de saltear o sortear los mecanismos y los controles constitucionales. No sé si vos compartís. No, coincido totalmente, Jorge, en la cantidad de medidas que se están tomando que han logrado reducir el déficit fiscal en 2 meses, ¿no? Una cosa que nadie pensaba, ni siquiera Milei pensaba que lo iban a poder hacer tan rápido. Está bien que es con un sacrificio importante, ¿no? Toda la sociedad está acompañando en un sacrificio muy importante, pero es casi un milagro económico. En 2 meses sanear el déficit fiscal, que era brutal, el que nos dejó Alberto Fernández. Fíjate que el vocero presidencial comentaba que nos vamos a enterar muchas cosas ahora cuando abra la Asamblea Legislativa, el discurso que va a dar. Cada lugar donde miraron, cada lugar donde buscaron, encontraron componendas, negociados, como pasó ahora en el Banco Nación, ¿no es cierto?, los seguros de Banco Nación, en fin. Lamentablemente tomaron un país absolutamente devastado. Por eso, si hay algo que seguro que vos no sos esquimerista, ¿no? Después de tantos años y siendo diputado nacional en el PRO, pocos lo pueden decir, pero es cierto que vos decís, a veces uno con ánimo crítico trata de señalar cosas que también podrían mejorarse, por lo menos en la comunicación, y entonces se malinterpreta. Pero sí, es la lucha entre las provincias y el presidente, entiendo que debería bajar de nivel, tendrían que ser todos más componedores, porque en definitiva el país está en el medio, ¿no es cierto?, más allá de las luchas y peleas al todo nada, ¿no? El famoso todo nada. Sí, tal cual. No es todo Fíjate nada. De Luca, ¿no? De Luca, que acaba de renunciar justamente aparentemente por tener otra visión de cómo había que resolver las cosas, ¿no? Sí, seguro. Lo que pasa es que la democracia, hay que entenderla, no es épica. La democracia tiene grises. La democracia tiene hábitos que son rutinarios, pero, bueno, es un artefacto que se inventó hace 4 siglos, los checks and balance, y nos guste o no nos guste, ha funcionado adecuadamente en todas las democracias del mundo, con sus más o con sus menos, es como pasa siempre. Pero tenemos a alguien de que es un placer, porque hace muchos años que nos conocemos, compartimos simpatía futbolística, y es una persona, la verdad que es una de las personas realmente un intelectual, alguien realmente admirable que se ha metido en política también, tan política, pero ahora poco más, está quizás más como analista político. En algún momento tuvo alguna participación, fue incluso presidente del Banco Provincia y compartió juntamente con el productor nuestro, con Horacio Fernández y conmigo, en algún momento compartimos algún programa de radio. Y tiene análisis, cuando yo lo escucho por televisión, muy certeros. Y es justamente de estos que piensan que no es todo blanco y negro, sino que hay matices. Además de tener una cultura general realmente muy digna de ponderar. Así lo hace saber reiteradamente un amigo común, Luis Novarecio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Jorge Enríquez te habla. Y Hola, Jorge. Hola, Jorge Lautaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, Gustavo. Por la presentación, y bueno, lo único que vamos a decir es que hubiésemos preferido ganar el domingo como hincha de River, pero a veces se da y a veces no. La primera pregunta que te hago es lo que estábamos nosotros señalando,
que parece ser de que acá, si vos, que te debe pasar, a mí me pasa también cuando voy a algún programa de televisión, me pasó el otro día en Crónica, donde estaba con Lipoveggia, Valmedina, que cuando vos tenés que caminar con un delicado equilibrio, porque si criticás un poquitito al gobierno, ya sos aliado del kirchnerismo, ya sos un réprobo, ya te expulsan ya sos casta, si lo criticás un poquito. Pero si lo apoyás en algunas cosas, que por supuesto son muchas, decisiones acertadas, y que la praxis me lo demuestra, como podría decir la IGJ, que eso lo he vivido en carne propia, que anda muy bien, en ese momento te dicen, no, te vendiste con el mileísmo. Entonces, viste, ayúdanos a comprender, a explicarle a la gente que no es así, no es todo nada. Bueno, vos lo decías en la introducción, los grises, los matices, enriquecen muchísimo los análisis y la vida en general, ¿no? Generalmente la palabra gris es presentada por muchos como un símbolo de mediocridad, ¿no? Alguien es gris, alguien es aburrido, alguien es poco interesante. Pero también creo que tiene un lado más virtuoso, que es justamente el plantear que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos temas, que no necesariamente comprás. A ver, esto no es como en las casas de comida rápida, donde vos, de la comida chatarra, de las hamburguesas, que vos vas y comprás y la hamburguesa viene con la salsa que viene, con la papa que viene, pues te dice, mira, es así, la tomás o la dejás. Esto es otra cosa. Cuando vos evaluás una gestión política, un gobierno, el que pasó y el que vendrá, digamos, por supuesto que desde el punto de vista analítico tenés el primer desafío, que es comprender. Y comprender puede decir, bueno, mira, yo estoy de acuerdo con esta forma de encarar el problema, con este propósito, con esta resolución. Vos, por ejemplo, como hombre del derecho, podés decir, mira, el propósito que se ha establecido tal administración es saludable, pero a lo mejor el método vulnera una ley o vulnera un procedimiento, y entonces es preferible a lo mejor estudiar otra alternativa. Pero cuando muchas veces sucede esto, y esto es un fenómeno que se da en la Argentina, pero también tiene características globales, como bien señalabas vos, aparecen algunos que dicen, bueno, Jorge, ¿estás a favor o estás en contra? Y dicen, no, bueno, pero mirá, esto puede... No, esto es así porque estamos... Y yo creo que eso no solo empobrece el pensamiento, eso va de suyo que empobrece el pensamiento, sino que también termina empobreciendo muchas veces la gestión. Vos señalabas, y yo comparto plenamente, el tema del respeto a las reglas y a los procedimientos, ¿no? Recién vengo de un programa de televisión en el que se señalaba y se recordaba la malhadada forma que eligió el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, para estatizar una parte importante del paquete accionario de YPF. Entonces, el entonces ministro decía, no vengan a mí que hay que respetar el estatuto, lo hacemos. Bueno, no respetaste el estatuto y hoy la Argentina tiene un juicio perdido con miles de millones de dólares para tener que afrontar. Ahora, eso vale para ese momento y vale para ahora. No respetar una regla, no respetar una ley, querer permanentemente tomar el atajo y el camino más corto porque estás apurado, porque hay que resolverlo. Bueno, a veces ese supuesto camino más corto termina siendo el camino más largo y más oneroso y más costoso. Pero si no lo es, en todo caso surgirá de un análisis, de una reflexión, de una discusión, de un debate. Y yo creo que los argentinos, que estamos tan preocupados por nuestro fracaso en el ámbito económico, me refiero, ¿no? Con este país que tiene alto nivel de inflación y de pobreza y de falta de crecimiento. Bueno, tendremos que ver en cuáles mecanismos que exceden los económicos es que reside todo eso. Y yo creo que el tema del no respeto a las reglas tiene mucho que ver, ¿no? Gustavo, sí, digamos, así digamos, confirmando lo que vos decís, hay alguna nota tuya donde se comentaba que Milei estaba diciendo que si durante estos días logra torcerse el brazo a los gobernadores, estamos ante una revolución libertaria, ¿no? Y vos comentabas que la Argentina es el resultado de la voluntad de las provincias de confirmar una nueva nación. Hoy el poder nacional y prácticamente todas las provincias están enfrentadas, y ni hablar del Congreso. O sea, son dos visiones opuestas, ¿no es cierto?, de lo que nos tiene que pasar en estos días.
Y yo creo que el abordaje de los temas o facilita o condiciona el tratamiento de esos temas. Acá se estableció una polémica, ¿no? La nación, las provincias, y acá tenemos también las consecuencias de patear la pelota afuera. Cuando se reformó la Constitución en el 94, había que resolver, entre otros temas, un tema muy importante, que era el tema de la coparticipación federal. Y los constituyentes medio que tiraron la pelota afuera y un poquito, si se me permite el tema, hicieron trampa. Porque dijeron, bueno, esto hubo una cláusula transitoria de la Constitución del 94 que decía, bueno, hay 2 años para que el Congreso sancione una ley convenio, es decir, una ley que tiene que tener la unanimidad de las 24 legislaturas del país, con lo cual estaba diciendo, no lo resolvemos nosotros y no lo va a resolver nadie, porque es más difícil sancionar una ley de coparticipación que reformar la Constitución Nacional, lo cual es como extraño, ¿no? Y vos dirás, bueno, pero ¿por qué es importante el tema de la coparticipación federal y por qué lo traigo a colación de este tema de gobernadores y la discusión ahora con el presidente? Porque tiene todo que ver. Es decir, la coparticipación federal es el punto de partida en el cual se establece qué funciones tiene la nación, cuál es la provincia, cuál es los municipios, pero sobre todo los recursos, cómo se recauda y cómo se distribuye. Como eso quedó anquilosado y fue poniéndose parches, y hoy vos, esto no fue su programa de radio, fue su programa de televisión, y queremos mostrar el cuadro de la coparticipación federal, nadie entendería nada. Es un chino verdaderamente, pero además ha generado una serie de distorsiones en las cuales la nación se queda, digamos, con el hecho de tener que hacerse cargo del pago de jubilaciones, del pago de deuda y del mantenimiento de los programas sociales, y con esas 3 ítems prácticamente consume el 90% de su presupuesto, no le queda más nada. Las provincias tienen otras funciones, pero como está visto ahora también dependen del gobierno nacional, y en última instancia esta idea de resolverlo con arbitrariedad. Entonces, cuando se resuelve con arbitrariedad, viene alguien y te dice, bueno, ahora estos fondos que eran de la nación se los paso, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora estos fondos que tenía la Ciudad de Buenos Aires se los paso a la provincia. Bueno, estos fondos que ahora tenía la provincia se los vuelvo a la nación. Y volvemos al tema de la primera pregunta aquí, el tema de las reglas de juego, una sana ley de coparticipación que estuviese aprobada por el Congreso y que fuese muy sencilla, que estableciera que salvo los derechos de aduana, los otros se coparticipan en un porcentaje que por supuesto habrá que discutirlo, que yo presuma de saber cuál debe ser ese porcentaje, haría todo mucho más transparente, mucho más claro, y dejaría sin lugar cualquier tipo de arbitrariedades que después hacen recurrir a la justicia. Entonces están todo el tiempo llamando a la Corte, porque ahora el gobernador Kicillof dice, voy a ir a la Corte porque me sacaron los fondos, pero esos fondos también se los habían sacado a la Ciudad de Buenos Aires hace pocos años, y el que recurrió a la Corte era así Rodríguez Larreta. Entonces terminamos cayendo en eso que se habló tanto y se habla tanto, que es la judicialización de la política. Como la política no resuelve lo que tiene que resolver, le tira la pelota a los jueces, y los jueces terminan involucrándose en temas que probablemente sean más de gestión y de decisión de los legisladores que de los magistrados. Tal cual, sí. Y el propio fallo del juez de Rawson, del juez Sastre de Rawson, señala justamente eso, que invita a las partes a algo que es de perogrullo, invita a las partes a juntarse, a dialogar y a resolver de la manera mejor para los intereses de ambos contratantes. La cuestión esta, o sea que incluso más el fallo bastante cuestionable, porque desde el punto de vista constitucional, los artículos 116 y 117 de la Constitución dicen que se trata de un conflicto entre la nación y una provincia, de un tema federal, donde es una cuestión federal que tiene competencia originaria la Corte. Pero más allá de todo eso, es como que escalan el conflicto. Yo lo defendí, por supuesto, estoy defendiendo porque creo que siempre nos olvidamos que es un país federal, y me parece que lo que hizo Nacho Torres, hizo el ajuste, el tipo no le pagaron el incentivo docente, lo pagó de su bolsillo. Hace exactamente 9 días Caputo, el ministro, lo ponía como ejemplo, que había pagado con sus fondos el incentivo docente. Recurre a la justicia por el incentivo, por la quita del subsidio en materia de transporte, y eso parece que enfureció al gobierno. Entonces es como una escalada, lo trata de Nachito, el chico que no sabe leer,
después una cosa bastante triste y dolorosa, que es hacer un fotomontaje con una persona que padece síndrome de Down. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Todo un barro, ¿te das cuenta, Gustavo? Y no discutimos los grandes problemas de fondo del país, o sea, es todo ramplón, eso es lo que y yo no es que me la largue de ser el erudito, hablemos de Schopenhauer, hablemos de Kant, no me viene ahora, pero o de filosofía política o de literatura. Yo no digo eso, no quiero las noches cultas de Radio Nacional tampoco como era en una época, pero sí quiero que discutamos cosas más de fondo. ¿Vos ves el horizonte que puede haber algo de eso? No, la verdad que en lo inmediato no parece presentarse. A mí me gustaría... A ver, yo tomo lo que vos decís, lo considero muy valioso, Jorge. Acá no se trata, o sea, sería bueno que cada tanto algunos lean, algunos filósofos, algunos historiadores. Sumaría. Pero al margen de eso, hay que darle mucha importancia a la administración, porque la Argentina está subadministrada. No ahora que está Milei, no digo que hace mucho tiempo toca ver Alberto Fernández. Sí, ¿por qué? Porque, digamos que polemizar y navegar por las redes es mucho más fácil que gestionar. Cuando vos gestionás, necesitas de un equipo, necesitas de constancia, necesitas de muchas horas de llevar a investigar legislaciones, de ver el impacto que quieren tener, lo que quieres hacer, etcétera. Es tedioso y probablemente desde el punto de vista de muchos sería aburrido, pero viste, la realidad no tiene por qué ser siempre entretenida. A todos nos gusta tener otro rato de diversión, pero hay cosas que no son divertidas, ¿no? Las personas que, no sé, cuando un médico ejerce la medicina y está en la sala de operación, no están bailando cumbia, están concentrados en la tarea de tener que sacar ese paciente de una situación crítica, y esto vale para miles de vocaciones y de profesiones. Entonces este tema de que la política tiene que ser divertida y entretenida termina quitándole su principal función, que es la de administrar los conflictos. A algunos la palabra administración les suena, ahí está, viene este burócrata, ahí está este tecnócrata, y vos decís, pero ¿cómo resolver los temas si no es con técnica, si no es con administración y si no es con burocracia en el sentido más sano del término? Entonces creo que esta desaprensión que hemos desarrollado por las cuestiones específicas, concretas, porque claro, es mucho más fácil anunciar una gran obra que después involucrarte en cómo se hace. A ver, esto vale tanto para los que tienen una visión populista y estatista, como para los que tienen una visión absolutamente libérrima de las cosas. Yo puedo mañana establecer el alza de una retención, por ejemplo, o puedo, en el camino inverso, puedo establecer la baja absoluta. Esas partes son fáciles. Vos estableces algo y después automáticamente ingresa el dinero en más, en menos cantidad. Ahora, el punto es administrar digamos, el fruto de esa medida, administrarlo bien, porque vos podés encontrarte con una enorme cantidad de recaudación y malgastarla y llenar los espacios públicos de un montón de gente que no termina haciendo nada, o vos podés, por otro lado, eliminar regulaciones que había que eliminar y eliminar regulaciones que no había que eliminar, y ahí te generás una serie de inconvenientes. Pero para eso, previamente, tenés que tener una serie de análisis, de estudios, de análisis de impacto de lo que vas a hacer, y por supuesto que esas cosas conllevan mucho tiempo, mucho estudio, mucha dedicación, y que probablemente no sean muy divertidas, que a lo mejor es cierto, no las vamos a poder tratar en un streaming, en un TikTok, porque viste, conllevan un grado de dificultad y de imposibilidad de simplificar al extremo, pero requiere que alguien lo haga. Algunos me dirán, no, pero la política es igual en todos lados. En Estados Unidos también se hace política con redes y con shows, sí, pero tienen una estructura de funcionamiento, tanto en el orden público como en el orden privado, donde realmente las cuestiones intermedias existen, son eficaces, son eficientes, y en todo caso los de arriba saben que descansan
sobre cuestiones que realmente están muy bien aceitadas, que no es el caso nuestro. Entonces, cada presidente le imprime o le quiere imprimir a su gestión un estilo, y sus funcionarios terminan imitando el estilo del presidente de turno, y ninguno dedicado, muy poco, vamos a decir así para no exagerar, y muy poco dedicado realmente a la cuestión específica. Por eso sucede que después se recae siempre en las 4 o 5 personas que saben de algo, porque vos te encontrás con que en materia de presupuesto en la Argentina ahí no hay 1000 tipos que saben, hay 4 o 5. Y lo propio en política sanitaria, y lo propio no sé, en política industrial, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ampliar ese universo de dirigentes, de funcionarios que tengan experiencia, dedicación, capacidad de administrar, porque tenés que hacerte cargo de una estructura que a lo mejor requiere de 4.000 cargos críticos, y bueno, y lo tenés que ocupar con gente que tampoco pudiera hacer ahí una pasantía, porque cada día, cada semana y cada mes que se pierde, ese aprendizaje es a expensas de demoras en la resolución de los problemas concretos y específicos del ciudadano común. Seguro, lamentablemente esas escuelas de dirigentes en muchos casos son simplemente centros de adoctrinamiento, porque responden a distintas fuerzas políticas, y no hay como, por ejemplo, en Francia, un instituto de administración pública donde vos te compenetrás en todo lo que es la gestión de la cosa pública. Acá parecería que, viste, Alfonsín lo había implementado, ¿te acordás? Hubo 2 camadas de administradores públicos recibidos. Sí, pero tampoco fue una cosa muy exitosa. 2 años. 2 años, sí, pero venía muy teñida también con lo que era la impronta ideológica del gobierno. Me parece que uno esto lo tiene que como separar. A mí cuando me tocó ser presidente de la legislatura porteña, y no lo digo por ser autorreferencial, durante el año y medio que estuve, y bueno, sin ningún talento especial, ahorré $3 millones, que algún día te contaré la historia, pero personalmente, de algunos amigos de que se enfurecieron, se enfurecieron cuando se enteraron de esto, porque no se había hecho un reparto de otras características, por ejemplo, con el tema de nombrar gente indiscriminadamente, con las consecuencias nefastas de eso. Pero bueno, y son cosas que lo que vos decís. Sinceramente te digo que es un gusto, cada vez te lo digo, no tengo por qué adularte, pero cada vez que cuando estoy en la oficina veo en la pantalla muda, veo que apareces vos, le pongo el audio, porque realmente ayudás a pensar, y te agradezco esta tarde porque me despertaste muchos temas que tendría para hablar, qué sé yo, del pensamiento crítico, tantas cosas que en otro momento las vamos a seguir charlando, porque es un gusto. Hay pocas veces que uno puede encontrar una persona que te ayude a pensar, ¿me entendés? Que te salga de la mediocridad ambiente que uno ve que pulula tanto. Así que te vamos a seguir molestando, Gustavo. No, ninguna molestia. No tenemos el rating que tienen los programas a los que vos vas, pero bueno, lo tenés Horacio Fernández y a mí, que te conocimos de niños. No, por favor, es un gusto, y no todo es rating, no todo es cantidad. Ya sé. La calidad es muy importante, y todo lo que tiene que ver con el afecto y el espacio amable para poder conversar que vos sabés generar también. Así que muchas gracias, el agradecido realmente soy yo. Gracias, Gustavo, a vos. Fuerte abrazo para ambos. Gracias, Gustavo. Y bueno, seguimos. Lástima que es de River, ¿no? Yo que soy de Boca. Sí, vos sos de Boca. Es cierto, sí. Yo no toqué el tema. Pará, ¿qué pasa? ¿Están haciendo papiros? ¿Cómo es? ¿Eso que son sombras chinescas? Una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores.
Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpiá floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ahí sí, el estudio nuevo uno no encontraba, está muy alto, hay que ponerlo más bajo. O pongan la silla más alta, muchachos. Estamos en el aire, 19:39 la hora. Perdón, bueno, está mal, se ve 19, ¿no? ¿Se ve 19? No, 19, el reloj 19, de ahí arriba hay que modificarlo, ¿eh? Hay que modificarlo. Otro, seguimos criticando acá el estudio. Acá vemos que denunciaron a Alberto Fernández, el ex titular del ANSES, por los seguros que le daban a Seguros Banco Nación, que implicaban, me gustó que vos dijiste las irregularidades, porque escucho a algunos periodistas muy afamados, pero muy desagradables, porque dice, donde vos paso a un lado encontrás bolsones de pus. Me parece tan asqueroso decir la palabra esa, porque vos te lo imaginás, ¿viste? No sabés si a lo mejor tú, el que te esté escuchando, cuando se puede decir de otra manera, ves bolsones de corrupción, o podés decirlo de otra forma. Pero esto que estábamos hablando recién de las irregularidades que se cometieron, acá yo tenía más o menos los seguros para pagar de deuda del ANSES a los jubilados, implicaron una estafa de 20.000 millones de pesos. Se contrataba a Nación Seguros sin licitación. No está mal porque es una empresa estatal, pero que se haya contratado a brokers que le pagaban el 30% de comisión está pésimo. Es que no tiene ningún objeto, son intermediarios que si son estatales y hay algunos seguros que eran obligatorios porque eran operaciones que hacía la ANSES a través de crédito del Banco Nación. ¿Para qué necesitas poner un intermediario? Era todo un negocio. Lo que pasa es que estos muchachos, por eso vos decís, donde ves tantos negocios, le dedicaban tantas horas por día a organizar negocios que evidentemente no podían gobernar, no tenían tiempo para gobernar, solamente tenían tiempo para tratar de ver dónde hacían el negocio. Y así quedamos a la deriva, ¿no? Tantos años alguna oportunidad, sin que no gobierne nadie. No voy a mandar preso a nadie, pero una oportunidad un funcionario me dice, lo que pasa es que si lo ves a fulano de tal es muy creativo, porque era capaz de crear negocios dentro del Estado, y yo estaba buscando un tipo que fuera creativo, pero para que sirviera para mejorar el funcionamiento del Estado. Este era creativo, pero para armar kiosquitos, y yo buscaba uno que me diga, un tipo que me pueda dar una mano para ver cómo mejoramos estos circuitos de funcionamiento, con cosas como podría ser la informatización, que con la informatización la opacidad en la tramitación de las gestiones administrativas desaparece, en fin, distintas cuestiones, desarrollar el tema de la economía del conocimiento, pero era creativo para el mal, era creativo para armar kioscos. Jorge, ¿hace falta ser tan creativo? ¿No podemos ir a ver cómo trabajan los japoneses, por ejemplo? Y seguro que no nos equivocamos. O cómo trabajan los alemanes, o cómo trabajan los americanos. O sea, los ingleses, los españoles. Es decir, hay países que han sido, como los españoles, potencia mundial 500 años, ¿no? A pesar de que los ingleses nos hablan mal de los españoles. Yo hoy repito, no quiero ser autorreferencial, cuando fui presidente de la legislatura porteña, lo repito de vuelta, sin ningún talento especial. Ahorré en el año 2004, ahorré
3 millones de dólares, pero sin ningún talento, cortando donde, por ejemplo, hacían compras absolutamente, eran compras faraónicas e innecesarias. Pero tenemos un nuevo invitado que también, como el anterior, nos va a ayudar a pensar, y en este caso con la óptica de que comentemos el fallo de provincia de Chubut contra Estado Nacional, que a mi juicio fue, obviamente, el juez, me parece que el juez era absolutamente incompetente por la competencia originaria que en este caso tiene por el 116 y 117, creo, la Constitución Nacional, tiene la Corte Suprema. Pero vamos a hablar sobre esto, las medidas autosatisfactivas y algunos otros temas más con el presidente del Colegio Público de Abogados, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Alberto Garay, un destacado constitucionalista, creo que uno de las mentes más claras en materia jurídica. Gracias por acompañarnos esta tarde, Alberto, y la primera pregunta que te hacemos acá con Lautaro, también colega, es cómo viste vos este fallo, que ya bueno, yo tiro una punta, ¿no? ¿Cómo lo analizarías este fallo? Más allá de las connotaciones políticas que ya hemos hablado y podemos hablar de vuelta, pero me parece que cómo lo ves este fallo, y sobre todo vinculado con el tema de la coparticipación, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, Jorge. El fallo es un fallo un poco hecho a medida, suena hecho a medida. Tiene varios aspectos controvertibles. Hacer lugar a una medida autosatisfactiva, que es una medida que ha creado la jurisprudencia en general, pero que no tiene recepción legal. Sirve para eludir la competencia originaria, porque la medida autosatisfactiva, una vez que se resuelve, se agota, con lo cual la gran diferencia que tiene con una medida cautelar previa es que en la medida cautelar previa el juez puede, aún siendo incompetente, decretar una medida cautelar, pero automáticamente tiene que enviársela al juez competente. En la autosatisfactiva, como no está regulado en ningún lado, se dicta la medida y se agota el juicio. Solo quedaría una apelación a Cámara. Pero siendo una medida autosatisfactiva, en realidad uno tendría que ser, por un problema de competencia, ir a Corte, pero Corte no tendría instancia apelada, tendría que tener instancia originaria, con lo cual seguramente podría hasta decretar la nulidad de la decisión. ¿Por qué? Porque es una decisión adoptada sin competencia para poder hacerlo. Al estar involucrado la provincia, la nación y la materia, ser una materia netamente federal, no es una materia local como se dice en la sentencia, bueno, es competente la Corte en jurisdicción originaria, tanto por la materia en debate cuanto por las personas que están en el juicio. Con lo cual, realmente tolerar esta decisión, bueno, yo creo que es algo que no resiste el menor análisis, francamente. ¿Le queda al Gobierno Nacional entonces la instancia del per saltum? Yo creo que tiene que irse urgentemente en per saltum pidiendo la nulidad de la decisión. Pidiendo, exactamente. El fallo además es el fallo, más allá de que en el tema político yo lo he defendido la posición de la provincia, no así en esta amenaza de cortar porque además no es el titular, es decir, no si bien la provincia es la titular de los hidrocarburos, hoy están concesionados, o sea que es un privado el que los tiene, o sea que no de ninguna manera, y mucho menos de cortar el gas o la nafta a todos los argentinos. Pero en otras cuestiones sí, porque yo con el tema de la refinanciación y todo lo demás creo que venía haciendo bien los deberes, Torres, los deberes en cuanto a equilibrio fiscal, me consta, había echado a 3.500 personas que no iban a trabajar en la administración,
Pero claro, bueno, me parece que yo hablé con ambos y me parece que en eso también el vicegobernador, que es un constitucionalista, Gustavo Mena, señalaba lo mismo, que es algo que podía quedar simplemente en algo meramente declarativo. El tema es que siempre estamos utilizando a la justicia para dirimir los problemas que la política no puede resolver, con lo cual se ve que es incapaz en este sentido. Es así. Esto es algo que debió agotarse institucionalmente, y en definitiva opinar también es complejo, porque yo no tuve acceso, por ejemplo, al acuerdo entre nación y provincia cuando se otorga esa financiación. Entonces no me queda claro si el medio de pago era con dinero y en garantía se ofrecían las regalías, o si el medio de pago eran las regalías. Porque si las regalías eran garantía, obviamente el Poder Ejecutivo no podría por sí y ante sí apropiarse del monto de las regalías. Tendría que ir a una disputa previamente administrativa y después a una disputa judicial. No podría apropiarse de la garantía per se. Claro. Esto sería como, tomo un préstamo y doy en garantía mi hipoteca, no lo pago, entonces el banco se apropia de mi departamento que vive en hipoteca. No, tiene que ir a un juicio hipotecario. Claro, yo creo que acá lo que ocurre es que por lo que señala el 75, inciso segundo, no me acuerdo qué parágrafo era, como la transferencia de la coparticipación que le corresponde a cada provincia es, como se dice habitualmente, es por goteo, pero tiene que ser automática, o sea que no puede ser destinada a otro objeto. Ahí viene la queja, el reproche que tiene la provincia, porque además ya le había permitido dos veces antes, y acá es cuando se entremezcla el tema, si es porque un diputado se le fue del bloque a Nacho Torres. Que decía Morales Solá hoy. Claro, no lo vi eso. Le quedó a Ana Clara Romero, que votó todo como votó todo el PRO, que me parece que era lo lógico, darle las herramientas dentro de lo razonable, y siempre y cuando no avasalle la Constitución. Exacto. Vos, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta un poquitito. Vos no podés adivinar el pensamiento de la Corte, pero sabemos que yo te digo honestamente, cuando a mí me dicen que puede haber un avasallamiento, un desborde, que lo está viendo en algunos casos, así como creo que medidas que ha implementado Milei me parecen excelentes, tema del caso Aerolíneas con la milla de funcionarios, tema ANSES, INADI, etcétera, los centros de acceso a la justicia, que eran sanas intenciones que trabajamos junto con Germán Garabano, pero que después se transformaron en centros de adoctrinamiento, negocios comerciales, hasta mesas de dinero. Bueno, pero lo que voy es lo siguiente. Por suerte tenemos, a mi juicio, una Corte Suprema, mi visión, que es garantía y que lo demostró siempre, y la verdad con un estoicismo en muchos de sus integrantes cuando tuvieron que aguantar todo tipo de diatribas. Recuerdo la cara de Carlos Rosenkrantz cuando era atacado ferozmente por el presidente en el Congreso y se mostró inmutable, y eso no afectó su independencia de criterio. Puedo decir lo mismo de los otros miembros de la Corte. Tomé el caso de Rosenkrantz porque a lo mejor es el que más expresaba lo que uno sentía. Vos, ¿cómo pensás que la Corte este conflicto lo puede llegar a resolver? Yo creo que en este caso, el que estamos comentando de las regalías, insisto en que querría ver los términos del acuerdo. Claro. Me resulta difícil dar una opinión sin leer bien cómo era ese acuerdo. Si el acuerdo era de lo que a mí me corresponde de regalías, te lo cobrás de ahí, entonces claramente lo que hizo el Poder Ejecutivo
está dentro de los términos constitucionales y legales que podía llevar adelante. Si no era así, y el pago estaba comprometido de otra manera, y las regalías eran una garantía de ese pago, entonces ahí me parece que el Poder Ejecutivo no puede caer sobre las regalías y tiene que ir a un juicio para, en definitiva, cobrar el crédito que está pretendiendo cobrar. En algún momento vos dijiste algo que me parece interesante: la Corte debe mantenerse al lado de la Constitución con el apoyo o no de la gente. Sí, señor. O sea que esto habla bien de... Y yo creo, bueno, insisto que yo he visto muchos, sobre todo recuerdo un discurso de Carlos Rosenkrantz donde señalaba la falacia que era esa frase que acuñaba Perón de ante cada necesidad un derecho, y él desarrollaba diciendo que esto realmente era, pero es lo que uno reclama del presidente actual. A lo mejor el presidente actual hubiera salido con epítetos descalificatorios y Carlos Rosenkrantz fue con una sutileza, diciendo lo mismo, a lo mejor siendo todavía más duro, pero como decimos nosotros, suave del trato, firme en el propósito. Lo que yo te quiero preguntar es esto: ¿qué entendés vos que puede llegar a pasar con el famoso DNU, que está funcionando bien en algunos aspectos, por caso alquileres, que está perfecto? Y es más, la parte laboral del DNU es excelente. Yo la analicé incluso con colegas a lo mejor más expertos que yo en derecho laboral, y es impecable. ¿Qué crees que va a pasar con el DNU en cuanto al derrotero que tiene ahora y después en el supuesto caso que se llegara a la Corte? ¿Supera el test de constitucionalidad? Yo creo que la Corte va a procurar por todos los medios que se pronuncie el Congreso como establece la Constitución. Coincido. Si la Corte ve que está trabado ese pronunciamiento, intencional o no, entonces ahí no le va a quedar más remedio que pronunciarse. Y yo tengo realmente mis dudas de que lo vaya a convalidar al decreto, porque incurre en excesos ostensibles en algunas áreas, más allá de que uno esté de acuerdo o no con los términos en que se regula determinada actividad. Mi opinión es que los decretos de necesidad y urgencia no fueron establecidos para para realizar revoluciones jurídicas, como muchas de las cosas que se proponen en el decreto, con muchas de las cuales yo estoy de acuerdo, pero me Totalmente. parece que el decreto de necesidad y urgencia está para eso, para una cuestión que en un momento es necesaria, es urgente, no la puede resolver el Congreso, y entonces ahí el presidente debe actuar sí o sí. Pero en este caso se ha demostrado y se está demostrando que el Congreso está actuando, claro. Con lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte en esta materia, es muy difícil sostenerlo. No hay impedimento en el Congreso, incluso han actuado en extraordinarias. Hablaste, y voy a tocar un punto que a lo mejor alguno después me va a tratar de que estoy hablando de una revolución, pero hablaste de revolución jurídica, ¿no? Sí. Y yo me puse a pensar que cuando yo ya llegué a estudiar bajo el imperio de la 17711, que había sido realmente, por impulso del ministro de Interior de Onganía, Guillermo Borda, había sido una revolución jurídica, y fíjate vos que incorporó, me acuerdo, 3 institutos: la teoría de la imprevisión, la lesión enorme y el abuso del derecho. Y vos, cuando vos ves esto, decís qué lejos quedó todo, porque imagínate que aparte estos 3 institutos pasaron el nuevo código, ¿no? Pasaron, y además estábamos en una revolución. Estamos, exactamente. Con esto no estamos justificando el gobierno, estamos diciendo que pese a un gobierno que había sido de facto, y con esto no justifico los gobiernos de facto, hubo una revolución realmente jurídica que yo creo que no le he vuelto a ver. ¿No sentís a lo mejor como que estamos
en una etapa que sería bueno enfocar esto desde ese punto de vista. Lo que pasa es que hoy, si hablas de una reforma constitucional, sabré que es una caja de Pandora, ¿no? Pero ¿uno no añora esa época? No, yo lo que añoro realmente es que los gobiernos se ajusten a la Constitución. No, digo, perdóname, a ver si se malinterpreta. Yo no añoro un gobierno, no añoro el gobierno de Onganía. Digo, añoro que haya habido en determinado momento de nuestra historia tipos como Borda que impulsaron esto, que fue una reforma excelente. Por supuesto que hubiera sido mejor en un gobierno democrático, ¿no? Pero además tenía un respaldo, claro, en congresos de derecho civil anteriores y con casi todos los autores de derecho civil de acuerdo con eso. Acá es muy dudoso de que los principales actores de las materias que trata el decreto este 70 estén todos de acuerdo. Al revés, acá existen confrontaciones muy importantes en cuanto a lo que se está haciendo en el decreto, que repito, en muchas de las medidas que aquí se adoptan yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que tienen que salir por ley. Seguro, yo ley de alquileres a la cabeza y por ejemplo, y ese es un tema que es urgente, Sí. Y ya se está aplicando, y hoy lo dije en el programa también, ha bajado sensiblemente, ha subido la oferta de inmuebles destinados a casa habitación, a locación, y consiguientemente está disminuyendo paulatinamente el precio de la locación. Sí. Sinceramente es un gusto como siempre estar contigo, y un abrazo gigante y siempre con un pensamiento tan lúcido. Alberto, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Alberto. Bueno, la verdad que lo que estabas diciendo respecto de esto, de esta importancia de la reforma de Borda y las nuevas reformas, si hay una comparación, yo te diría que en rigor de verdad me parece que lo que no hay es esa teoría jurídica, ¿no?, que se desarrollaba en esas épocas, esas teorías que eran revolucionarias en ese momento. Pero ahora lo que sí veo son cuestiones prácticas, ¿no?, resoluciones prácticas, o sea, no tanto en el ámbito teórico, sino en cuestiones de prácticas, como puede ser la reforma laboral, ¿no? Claro. Que tiene más que ver con el análisis de la realidad, ¿no es cierto? Las indemnizaciones más las multas, etcétera, hacen que desaparezca el trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El sindicalismo, ¿qué quiere proteger? Lo que no existe es imposible. Seguro. En la medida que uno pueda reformar leyes que producen inmediatamente la aparición de trabajo, bueno, estamos mejorando el trabajo, en rigor de verdad. Ojalá volvamos a tener esos monstruos, esos cráneos del cerebro como Guillermo Borda, y para que no se malinterprete, yo no digo que añoro un gobierno militar, añoro simplemente reformas que se impulsaron, como que pudieron haber sido en cualquier época, aún gobiernos peronistas o gobiernos radicales o lo que fuere, gobiernos como aquella ley 17711 de Borda, como ahora decimos también la ley de alquileres. La ley de alquileres esta, que se ha implementado a partir de que el DN1 ha sido atacado en ese artículo primero que habla del tema locativo, es volver a la ley 23091 de Alfonsín, que fue perfecta. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.